Bien, vamos a empezar con nuestra clase que habíamos dejado en pausa hace creo como un mes, no sé cuánto tiempo pasó. Hoy vamos a ver el libro de Zacarías, el penúltimo libro de la Biblia. Ya vamos a terminar ya con el panorama al Antiguo Testamento. Y bueno, para empezar, le voy a pedir a Gastón si puedes hacer una oración, por favor. Amén. Muy bien. Entonces, vamos con el libro de Zacarías. Quiero que abran todas sus Biblias, que vayan buscando el libro de Zacarías. Y como la mayoría de los libros de los profetas mayores y menores, tanto la tradición de judíos como de cristianos apoya que el profeta Zacarías fue el que escribió el libro de Zacarías. Su nombre, Zacarías, significa Jehová recuerda, ¿sí? Ese es el título del libro. Ahora vamos a ver un poco sobre el autor. Como dije, es Zacarías el autor. Y al igual que Jeremías y Ezequiel, Zacarías también era un sacerdote. Era alguien quien ministraba en la gran sinagoga. Él nació en Babilonia, él nació en el exilio y se unió a su abuelo Ido en el grupo de exiliados que regresaron por primera vez a Jerusalén bajo el liderazgo de Zorobabel y de Josué, el sumo sacerdote. Le estoy dando un poco el contexto para que entiendan de qué trata el libro de Zacarías. Este libro se escribió en el año 520 antes de Cristo aproximadamente, como le dije, cuando el pueblo todavía estaba en el exilio babilónico y estaba retornando a Jerusalén para construir el templo. Vayamos a entrar un poco más. Sean bienvenidos los hermanos de Río Cuarto, de Córdoba. Es un gusto verlos acá. Estamos estudiando el libro de Zacarías y bueno, ya vimos lo que es el título, el autor, que fue Zacarías. Y ahora vamos a ver un poco más del contexto de este libro. Zacarías, como vimos ya hace un par de semanas, era contemporáneo de Ageo, del profeta Ageo. Y él comenzó su predicación después de Ageo. Algunos dicen que fue después de 2 meses que él continuó con su predicación, empezó con su predicación, mientras se construía el templo. ¿Y alguien me puede decir de qué trataba Ageo? Los que estuvieron la última clase. ¿Alguien se acuerda? Bueno, fue hace tiempo, ¿no?
¿Cómo? ¿Escuché algo por ahí? Sí, sí. Claro, es eso, es eso. Sin miedo, sin miedo. Esa es una clase, no es que los voy a retar ni nada. Sí, era sobre eso. Ageo también, tanto Ageo como Nehemías, como Zorobabel, todos estos personajes eran después post-exílicos y trataban de eso, ¿no? Cuando vinieron después del exilio, vinieron a reconstruir el templo. Y a diferencia de Ageo, que Ageo prácticamente en su libro, él empieza a reprender al pueblo por su indiferencia a la construcción del templo. ¿Se acuerdan en Ageo que el profeta Ageo le dice a su pueblo que ellos se habían olvidado de construir su templo y que tenían sus casas adornadas? O sea, se habían enfocado en ellos mismos y habían descuidado la construcción del templo. Entonces, Ageo les reprende por eso, les reprende también por su pecado y por su falta de confianza en Dios. Eso era lo que predicaba Ageo. Y Zacarías, a diferencia de Ageo, él buscó alentar al pueblo de Israel. ¿Cómo buscó alentar a este pueblo? Bueno, él siempre les habló sobre la promesa de que algún día vendría el Mesías y que tenían que construir ese templo porque el Mesías iba a venir pronto. Por eso es que él empieza el libro de Zacarías con un llamado al arrepentimiento y reafirmándoles las bendiciones futuras que esta reconstrucción del templo iba a traer. Él les alienta a ver la realidad de que el Señor siempre recuerda sus promesas y sus pactos que hizo con su pueblo y que Él lo restauraría y que sería de bendición. Ese es el contexto en el cual se escribió el libro. Bueno, ahora sí, vayamos al tema principal. ¿De qué trata Zacarías? ¿De qué trata el libro de Zacarías? Y el tema principal es el siguiente. Es la gran restauración del exilio espiritual por parte del Mesías venidero. O sea, como les dije, ¿no? Ellos estaban en el exilio babilónico, retornaron y Dios les pide reconstruir el templo. Pero no solamente eso, no solamente se trataba de restaurar el templo, sino también se trataba de restaurar su vida espiritual. Y Zacarías les alienta, como les dije anteriormente, en que el Mesías iba a venir. Y es por eso que ellos debían reconstruir el templo. ¿Cuántos de acá leyeron el libro de Zacarías? 1, 2, 3, 4, 5. Bueno. El libro de Zacarías es un poco confuso, no sé, para los que lo leyeron. Tiene muchas visiones raras. Por ejemplo, podemos ver a partir del versículo 7 la visión de los caballos. Está la visión del sumo sacerdote Josué, el candelabro de oro y los olivos, el rollo volante, los 4 carros y así. Una serie de visiones que realmente nos pueden confundir cuando las leemos, ¿no? Porque no entendemos de qué trata cada visión. Pero si nosotros entendemos el contexto, tanto histórico como del exilio, podemos entender más o menos de qué trata el libro de Zacarías. Y como le dije, vamos a hacer un énfasis en las profecías mesiánicas que tiene este libro. Y así podemos entender, o sea, le vamos a dar más sentido a estas profecías. No vamos a ir visión por visión, porque si no, se nos va a ir todo el tiempo en la mañana y tenemos corto tiempo. Así que vamos a ir directamente al tema central que está en el capítulo 6, y quiero que me acompañen, por favor. Capítulo 6, versículo 9. Vamos a leer del 9 al 15. Justo Joel se fue. Gastón, si lo puedes leer en voz alta, por favor.
paz habrá entre ambos. Las coronas servirán a Edén, a Tobías y a Gedeías, y a En, hijo de Sofonías, con memoria en el templo de Jehová. Y los que estén lejos vendrán y ayudarán, edificarán el templo de Jehová, y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros, y esto sucederá, así oyeréis obedientes la voz de Jehová vuestro Dios. Muy bien, amén. Entonces, ¿qué quiere decir esta parte del texto? Vamos a observar algunas cosas importantes en lo que acaba de leer Gastón. Y vamos al versículo 11. Dice, tomarás pues plata y oro y harás coronas y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Vemos ahí entonces que se le da una corona ¿a quién? Al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. También vamos a ver en el versículo 13 que dice lo siguiente. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono. Y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz entre ambos. Vemos ahí entonces que el sumo sacerdote se sienta en un trono. Ahora bien, vamos a ver a qué tipo de personas se les puede dar una corona y quién está sentado en un trono. A un rey, es verdad. Pero, como acabamos de leer, Josué no era un rey. Josué era el sacerdote, el sumo sacerdote. Entonces, ¿qué significa esto? Esto era como le dije, era una visión que tuvo Zacarías. ¿Qué significa? ¿Qué se pueden imaginar? Vemos entonces a una figura de al sumo sacerdote y a la realeza juntos, ¿no? Sobre el pueblo de Dios, que se combinan en una sola persona. También se le llama a esta persona el renuevo, dice en el versículo 12, que es un título mesiánico. Entonces, vemos también en los versículos del 12 al 13 que Zacarías dice que este rey sacerdote mesiánico será quien edifique el templo de que acabamos de oír hace semanas atrás en Ageo. Entonces, ¿quién se les viene a la mente cuando vemos esta visión? A Jesucristo. Él fue el único que fue sacerdote y rey a la vez. Y en el Antiguo Testamento no hubo nadie así, ¿no? Cada uno tenía su función. En el libro de Hebreos, también que estudiamos hace poco, que ya terminamos esa carta, en el capítulo 5, versículo del 5 al 6, nos dice, así tampoco Cristo no se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. También vimos en Hebreos capítulo 7, versículo 14, donde el autor de Hebreos señala que David y sus descendientes, ¿a qué tribu pertenecían? David y sus descendientes. A la tribu de Judá, muy bien. Y nos dice así el texto, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. O sea, nada tenía que ver la tribu de Judá con el sacerdocio, y el Mesías, Jesucristo, vino de esa tribu. Pero entonces, vemos que el punto de todo, ¿no? Como ya habíamos visto en Hebreos 5, del 5 al 6, que fue Dios quien constituyó sacerdote a Cristo. Vemos que el punto es que el sacerdocio de Jesús, mis hermanos, es mayor que cualquier otro sacerdocio, porque no viene según el orden que instituyó Aarón de la tribu de Leví,
sino que es un sacerdocio mayor y que su realeza iba a ser para siempre. Entonces vemos estas dos corrientes en el Antiguo Testamento, tanto de la realeza como del sacerdocio, que apuntan ¿a quién? Hacia el Mesías, hacia Jesús. Eso podemos ver en la profecía que vemos acá de Zacarías. Entonces, nosotros como cristianos vemos en la cruz que Cristo vino y se sacrificó y derramó su propia sangre, haciendo ¿qué cosa? ¿Quiénes derramaban la sangre en el Antiguo Testamento? Los sacerdotes, muy bien. Y vemos que Cristo vino y derramó su propia sangre en forma sacerdotal. Él propició la ira de Dios y apartó al pueblo de sus pecados a través de la cruz. Pero no solamente quedó ahí, no solamente en la cruz, Él quedó en la cruz, sino que ¿qué pasó? Murió y resucitó al tercer día. Y después de resucitar, ¿qué pasó? Subió al cielo. ¿Y qué pasó en el cielo? Sentó a la diestra de Dios. ¿Cómo qué? Como rey y sacerdote. Muy bien. Entonces ahí podemos ver que luego de que Jesús murió, se levantó y se sentó en el trono eterno al lado de Dios, ¿no? A la diestra de Dios. Y también ahí en el texto de los Hebreos dice que Él sigue interactuando como sumo sacerdote, intercediendo por nosotros. Esa es una de las cosas más claras que podemos ver en el libro de Zacarías, ¿no? Que apunta hacia el Mesías. Ahora vamos a ver en el capítulo 9, quiero que me acompañen. Que el libro cambia totalmente su enfoque, Nos dice que en el versículo 9-10, Diego, si lo puedes leer. ¿A partir de qué versículo leíste? 9-10. Versículo 9-10. O sea, capítulo 9, versículo 10. Bueno, yo le voy a leer en la versión Reina Valera, o no sé si es otra versión, no sé. Dice: y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrantados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. No sé, un poco diferente a lo que leíste. Ah, claro. Me confundí ahí. Bueno, entonces vamos a leer también el versículo 9, pero vamos a enfocarnos primero en el 10, ¿no? Como le dije, a partir del capítulo 9 cambia totalmente el enfoque, nos dice que los enemigos del pueblo de Dios son juzgados, el pueblo de Dios es cuidado, y todo esto a través de la figura mesiánica que está en el centro de los pasajes. Bueno, en el 10 podemos ver que, ahí como leímos, que el Mesías pondrá fin a las guerras y proclamará la paz. También vemos a la figura del Mesías, como leíste en el versículo 9, que dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asna, sobre un pollino de asna. ¿Qué les hace acordar ese pasaje? La entrada triunfal a Jerusalén de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, entonces ahí vemos esta figura
de que el rey iba a ser una persona humilde, ¿no? Y eso ya lo vamos a ver posteriormente en Mateo, en la entrada triunfal. De ahí también vamos a ver que en el 10, perdón, de nuevo vamos al versículo 10, que dice que Él pondrá fin a las guerras y proclamará la paz. Y eso pasó en realidad. ¿A qué apuntaba? ¿A qué apunta este versículo? Muy bien, muy bien. A la segunda venida de Cristo, ¿no? Es por eso que algunos de los judíos también no creen en Jesús como su Mesías, porque te citan esto. Y dicen, pero el Mesías tiene que poner fin a las guerras y proclamar la paz. O sea, tiene que terminar con las guerras en absoluto. Pero estas profecías también apuntan a un futuro mayor, a la segunda venida de Cristo. Porque primero el Mesías tiene que ser rechazado y oprimido. Vayamos al capítulo 13, versículo 7. Lucas, si lo puedes leer. Levántate, espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Y él el pastor, serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Muy bien. ¿Qué te recuerda ese pasaje? ¿O qué les recuerda a alguien? Se dispersaron. Muy bien. Jesucristo, antes de morir, inclusive Jesús le dijo a sus discípulos, ¿no? Que cuando él cita esta profecía, ¿no? De que el pastor será herido y las ovejas serán dispersadas. Entonces, vemos que el Mesías tiene que ser rechazado y oprimido. Sin embargo, después de su opresión, Él triunfará y se vengará de sus enemigos. Quiero que vayan al capítulo 14, versículo 3. Andrés, si lo puedes leer. 14, 3. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Muy bien. Entonces ahí vemos que sí, que después de que Jesús vino por primera vez, ¿no? Como un siervo humilde a morir por nuestros pecados, a cumplir esa misión, después vamos a ver que nos dice el versículo que Jehová saldrá y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Entonces vamos a ver también, ya esto apunta a un futuro donde Jesús en su segunda venida, cuando venga, ¿qué es lo que va a hacer? Me parece que tienen dudas. Muy bien, sí, Él va a erradicar al mal por completo. O sea, Él va a venir ya a juzgar a los pecadores. Ahí ya no va a venir como el siervo sufriente, ¿no? Sino va a venir como el rey que es de toda la creación. En el versículo 10, ¿quién lo puede leer? Versículo 10 del capítulo 14. Toda la tierra se volverá como llanura desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén, y esta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta del camino hasta la puerta hasta el lugar de la primera, la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y de la torre de Anael hasta los lagares del rey. Entonces ahí vamos a ver que el Señor será rey por sobre toda la tierra. Jesús va a venir a reinar. Incluso dice que sus antiguos enemigos vendrán a adorarlo. En el versículo 16 dice, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. También nos dice que todo su pueblo será santo para el Señor. Versículos 20 y 21, y con esto termina ya el profeta Zacarías, dice, en aquel día
estará grabado sobre las campanillas de los caballos: Santidad a Jehová, y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Todos estos versículos que acabamos de leer nos dan una mirada hacia el futuro, cuando Jesús venga por segunda vez. Y es así como Zacarías nos deja esperando, ¿no? Expectando. Bueno, la audiencia en este contexto estaba esperando a su Mesías por primera vez. ¿Y qué tiene que ver todo esto con nosotros? En conclusión, ya para terminar, ¿qué conclusión le darían ustedes? Del libro de Zacarías. Claro, sí, muy bien. Él va a volver como rey. El contexto era el siguiente. El pueblo de Israel había sido exiliado, ¿no? Estaba en Babilonia y después vino, ¿no? Fue salvado y vino. Y la Biblia dice que nosotros también, así como el pueblo de Israel, éramos esclavos, ¿no? Ellos eran esclavos en la tierra de Babilonia y después fueron restaurados. Y Dios les mandó a reconstruir el templo, ¿no? Y Zacarías los animaba a reconstruir el templo porque el Mesías iba a venir. O sea, también tenían que renovarse espiritualmente. Y nosotros también hemos sido sacados de la esclavitud del pecado. Y nosotros también tenemos que renovarnos día a día, expectantes, al igual que estas personas, de que Jesús va a venir ahora como rey. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Debemos estar a la expectativa de que Jesús va a venir como por segunda vez. ¿Sabían que los primeros cristianos del siglo I, ellos pensaban que Jesús iba a venir en su época? ¿Sabían eso? Ellos vivían pensando que Jesús iba a llegar ya en cualquier momento, en cualquier momento. Es más, hay muchos versículos que hablan sobre eso, de que Jesús va a venir, ¿no? Y que hay que vivir como si Jesús viniera ya hoy. Ahora les pregunto eso, hermano, ¿estamos viviendo como si Jesús va a venir hoy? ¿Estamos realmente viviendo así como nos dicen las Escrituras? Ese es el mensaje que Zacarías le da al pueblo de Israel. Muchachos, reconstruyan el templo, pónganse las pilas, porque el Mesías va a venir. Obviamente nosotros no vamos a construir un templo, porque ahora nosotros somos templo de Dios, ¿no? El Espíritu Santo vive dentro de nosotros, pero nosotros debemos tener esa actitud de santificarnos, de estar expectantes de que Jesucristo puede venir en cualquier momento, y como dice la palabra, Dios va a venir por una iglesia santa, sin mancha, pura, comprometida, y eso es lo que nosotros debemos enfocarnos. Debemos vivir como si realmente Jesús viniera el día de hoy. Yo les hago esa pregunta, si viniera Jesús el día de hoy, ¿ustedes estarían preparados o se sienten preparados? Así en la forma en la que está viviendo su cristianismo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí, no? Bueno, ese silencio me deja muchas dudas, ¿ah? Porque la Biblia dice que nosotros debemos estar seguros de nuestra salvación. O sea, debemos, sí, la respuesta tendría que haber un rotundo sí, estoy preparado. Estoy preparado para la venida de Cristo. Es más, en la iglesia de Verazategui estamos estudiando la carta la primera de Juan, y ahí dice que el amor echa fuera el temor. No, quiero que me acompañen ahí, en primera de Juan.
desde el versículo 13. Dice, 1 de Juan 4, 13. Y con esto ya terminamos. 1 de Juan 4:13 dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, dice, mira la Escritura, pongan atención. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor, dice, no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Se dieron cuenta? Dice que el amor echa fuera el temor. Y está hablando el contexto del ¿qué? Del día del juicio. Que si nosotros, el amor se ha perfeccionado en nosotros, no tenemos por qué temer. Debemos estar confiados. Porque dice, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo, en el versículo 17. Lo que está hablando acá el apóstol Juan es que nosotros, o sea, el amor se perfecciona porque hemos vivido como Cristo Jesús. El contexto, o sea, dice, ¿no? El capítulo 4, el título que le ponen es Dios es amor, y nos manda que nos amemos unos a otros. El amor es principal, o sea, es clave, es fundamental. Y nosotros, si hemos vivido como Jesús, amándonos entre los hermanos unos a otros, creyendo y confesando que Jesús es el Salvador, nosotros debemos estar confiados. Pero las personas que no han vivido así, como Jesús en esta tierra, entonces estas personas son las que temen, dice el apóstol Juan. Temen y en el día del juicio no van a estar confiados. Nosotros sí debemos tener la certeza, hermanos, de que somos hijos de Dios y de que en el día del juicio no vamos a tener temor, porque el temor lleva en sí castigo, dice la Escritura. Así que, bueno, como reflexión, ¿sí? Sí, muy bien, gracias. Entonces le dejo con esta reflexión, hermanos, ya para terminar. Debemos vivir confiados en las promesas de Dios, no debemos vivir con temor y como dijo el profeta Zacarías, debemos nosotros vivir esperando la segunda venida de nuestro Señor. Y bueno, quiero que mediten en eso, si realmente estamos viviendo nuestro cristianismo como deberíamos vivirlo. ¿Sí? ¿Puedes orar, Javi, por favor?